y le damos la bienvenida por supuesto, con buena vibra, con carisma, en verdad, agradeciéndole que esté con nosotros. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Aquí contenta de poder reunirme contigo, contenta de que todo tu país nos pueda escuchar. Estamos para hablar cualquier tipo de cosa. Vamos a conversar sobre doblaje, vamos a conversar sobre cómo se crea un personaje, la interpretación que se le puede dar. Una vez más, muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí, Paula, y por supuesto sabemos de tu trayectoria y del profesionalismo que posees, y además por eso también quisimos que estuvieras con nosotros. Pero ya ha estado con nosotros Sandro Arenas, ha estado también Rodrigo Saavedra, pero igual hoy quiero hacer como una retrospectiva contigo y quiero que nos cuentes qué es eso del doblaje, aquí como lo preguntarían aquí coloquialmente, cómo se come el doblaje y qué es la actuación de doblaje y si es lo mismo el doblaje hacer doblaje que hacer actuación de doblaje. Sí, bueno, son cosas muy distintas. Hay, en ciertos aspectos, uno depende mucho también de lo que se esté grabando. Por ejemplo, si se graban caricaturas, la interpretación es obviamente enfocada en las caricaturas, por lo tanto, las voces normalmente se tienen que exagerar un poco más. No así como se graba, por ejemplo, una teleserie, que la teleserie, si bien como son personas humanas, tienen una emoción un poco más contenida y en base a eso uno empieza a crear la emoción. Entonces de pronto un personaje te puede parecer puede quizás sufrir histeria, pero esa histeria tiene que estar en la voz. Entonces ahí obviamente que hay un trabajo de interpretación de parte del director o directora que es quien es tu guía y te invita a cómo hacer este proceso de interpretación, de respiración, que también es muy importante. También la disposición, en este caso, de la actriz o del actor en sí. Y también el clima laboral indica mucho también, porque, por ejemplo, se debe crear una especie de feedback, una especie de buena comunicación. Por ejemplo, hay veces en que toca hacer personajes con una carga emocional súper grande. Entonces, eso igual tu director a la par tiene que ir como trabajándolo para que, por ejemplo, no sé, se escuche la histeria o se escuche la pena o se escuche la rabia. Entonces, es como todo un trabajo lo que hay que hacer y también todo un proceso para que te pueda llevar a una emoción en particular. Y además es difícil en las caricaturas hacerle una caracterización de emociones, de rabia, de tristeza, porque digamos en el ser humano tal vez es fácil reconocer una rabia, una tristeza, de pronto un gesto podría darnos el indicativo del gesto, pero en un personaje animado es un poco más fuerte o es igual fácil. No sé si sea tan fuerte o no sé si sea algo más fácil, pero sí, bueno, como decía anteriormente, es que todo depende también del personaje que te pueda tocar, pero eh, al ser dibujo animado igual queda como un tema de que te sientes más libre, porque como es dibujo animado puedes exagerarlo sin ningún problema y no se va a escuchar mal porque es dibujo animado, o bien puede oírse con una emoción muy baja, pero no se va a dar tanto cuenta porque también es un dibujo animado y lo puedes como tanto subir de nivel de voz como bajar la intensidad y hacer como un vaivén de recorrido de voces y no te va a costar. Pero, pero claramente, por ejemplo, en términos de teleserie, lo encuentro mucho más complejo. Paula, para ser actor de doblaje tengo que haber estudiado actuación, tengo que tener algún tipo de conocimiento, o puedo ingresar a este hermoso mundo sin necesidad de tener algún conocimiento previo. Sí, bueno, acá al menos no se exige obviamente que sean actores como de teatro o conocimiento del teatro, pero sí existen escuelas de doblaje en donde te ayudan a hacer este trabajo, en donde te explican desde lo más técnico eh, hasta lo más interpretativo.
Entonces, obviamente uno se prepara con profesores, con profesoras, con maestros, maestras que ellos te pueden indicar de seguir ciertas reglas, de conocer tu modo de respiración, de conocer tu caja torácica también, de conocer los niveles de interpretación y también incluso llega a ser como una especie de autoevaluación, que eso igual es como bastante entretenido porque tú mismo o tú misma eres la persona que dice, ya, ok, puedo hacer este grito, lo voy a hacer. O bien, no puedo hacer este grito, pero puedo a que el grito sea un poco más contenido. Entonces también eso invita a que uno descubra sus límites y hasta qué punto llegar. ¿Cuánto tiempo más o menos me tomaría a mí, digamos que no tengo ningún conocimiento del doblaje o no de todo doblaje? ¿Cuánto tiempo me tomaría de empezar desde cero a convertirme en actor de doblaje y hacer alguna caracterización de algún personaje? A ver, yo creo que porque practicas radio, igual eso tiene un gran punto a favor, por el hecho de que conoces tus limitancias en ámbitos de ganancia, en temas como técnicos, como que ya tú sabes pararte frente al micrófono. Que claro, se oye súper simple, pero en verdad no, porque tienes que estar a cierta distancia. Cuando se está actuando te mueves mucho, el movimiento kinésico indica mucho. Entonces de pronto, no sé, puedes extender los brazos y a veces pasar a llevar y no te das cuenta. Entonces, en este caso no creo que te cueste mucho porque como tienes el conocimiento de radio, es una cosa de práctica nomás. Yo creo que lo que más podría quizás ser como una dificultad es cuando va pasando el tiempo y tú tienes que, por ejemplo, nosotros leemos el guión, en este caso, o el texto. Entonces, de pronto, no sé, te doy un ejemplo. En el 1255 dice, hola, ¿cómo estás? Entonces, justo en el 1255 tienes que tú verlo en tu texto, más tienes que verlo en la pantalla. Entonces, tú sabes que en el 1255 debes decir, hola, ¿cómo estás? Entonces, aparte de eso, tienes que ir con la interpretación y obviamente entrar bien. Y ahí es donde se habla también del gesto técnico, que es el lip sync, que uno tiene que encajar con la voz del personaje. Entonces, ahí es cuando uno tiene que poner toda esa práctica a la parrilla, por decirlo así, y tienes que empezar a trabajarlo, digamos. Es decir, que aquí entra mucho en juego la kinestésica y la paralingüística también. ¿Cómo hace, por ejemplo, si tienes que hacer algún tipo de paralingüística en un personaje, la ensayas antes, ya tienes, digamos, un repertorio paralingüístico de gestos, de expresiones, o simplemente te sale en el momento dependiendo del personaje que tenga que interpretar? Sí, igual, bueno, cuando uno, de hecho, tú también debes saberlo, cuando uno se enfrenta al micrófono, uno tiene que hacer igual sus ejercicios vocales, porque tú sabes que la lengua es un músculo, la boca también lo es, entonces obviamente los ejercicios previos ayudan bastante a que no se cometa ningún tipo de error, cuidar los ruidos de boca, que a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, no sé, tomamos un vasito de agua y al momento de grabar, a veces que, no sé, te suena un poquito la boca, entonces o te suena, no, mira, te suena mal. O una burbujita de saliva explotándose que puede quedar metida Claro, en la palabra. Qué claro, difícil. entonces de pronto te puede reventar la burbuja y tú como que no, y se escucha en el audio, entonces dices, no, tienes que volver a repetir, entonces ahí está como la parte divertida. Pero es eso, claro, se hacen unos ejercicios previos, obviamente, también se debe hacer ejercicio de respiración, porque obviamente se aguanta una emoción, ya sea de que, pasó mi gato, se hacen estos ejercicios para mantener también una especie de interpretación como lograda. Eh, eh, el tema también de poder estudiar como cada detalle del personaje, o sea, si levanta una ceja y después se ríe, eso tiene una connotación súper distinta y eso tiene que estar en la voz. Entonces, claro, por eso también es que se dice de que no es tan, o sea, obviamente el tema de la actuación, si eres actriz o actor, sirve mucho, pero la parte como técnica del doblaje, que es como lo que te comentaba, o sea, una levantada de cejas significa algo, no sé, un movimiento de nariz es otro, y no sé, si tu personaje tiene los dientes hacia afuera, tienes que copiar la máscara, ¿cierto? Todo el rato y tienes que estar con los dientes hacia afuera, porque obviamente uno le da vida al personaje y al darle vida,
no es solamente poniendo la voz, sino que también siguiendo el cuerpo del personaje que te toca. Exacto. Paula, ¿hace cuánto comenzaste a hacer doblaje? Uy, yo llevo 8 años, el próximo año voy a cumplir 9. 9 años haciendo doblaje. ¿Y qué te dio por entrar en este fantástico mundo? ¿Qué te dio por iniciarte en el doblaje? La verdad es que siempre me ha gustado, desde la época VHS, de los videos a cassette, en donde estaban las películas como de princesas antiguas, Blancanieves, La Cenicienta, o también estaba películas antiguas como Dumbo, como El Rey León. Entonces, todo este tema como de crear voces siempre me gustó, porque es lo más difícil, y siempre pensé que, claro, es una pega, es un trabajo muy difícil, por el hecho de que no es lo mismo imitar que crear. La creación de un personaje ya es como, es cosecha netamente del actor y en parte también del director o directora, porque el director o directora te entrega instrucciones, te dice, ok, mira, en un casting tenemos esto, necesitamos una voz que sea diminuta, no sé, te estoy dando un ejemplo. Es un elefante, es chiquitito, es gordito y tiene una voz demasiado regalona, y es muy mimado y no sé qué. Entonces, claro, tú antes de grabar estás como recibiendo toda esa información y es como ya, el elefantito es así, es así, bla, 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 bla. Y claro, al momento de que uno hace la prueba de voz, en este caso, o casting, uno empieza como a interactuar y como a hacerse partícipe del personaje. Entonces ahí es cuando se crea la magia. Eso siento yo que es como lo más difícil, porque, insisto, es súper fácil imitar, pero es súper difícil crear algo nuevo. Y ahí es donde está el desafío nuestro también, que es como la creación de algo nuevo. Exacto. ¿Y cómo llegaste ya a trabajar netamente en el doblaje? ¿Qué preparación tuviste para poder ingresar? ¿Hiciste algún curso o simplemente viste algún anuncio? ¿Cómo llegaste como tal a hacer doblaje por primera vez? Bueno, yo hice un curso, acá en Chile hay una escuela que se llama PRO. Ahí estudié, mi maestra fue Rosario Zamora, que es una tremenda actriz de teatro y una tremenda actriz también de doblaje. Ella hizo la voz de Doña Bella, no sé si alguien recuerda esta teleserie que era muy conocida en sus tiempos. Ella me hizo clases, ella me preparó, ella me ayudó como a colorear mis frases, o sea, ¿qué significa colorear las frases? De que cada frase uno la puede colorear con no sé, con un lapicito, lo que sea, y eso te ayuda a que, claro, en donde está esa raya es cierta emoción. Donde, no sé, dibujé un corazón en una oración, por ejemplo, ya ese corazón indica que, no sé, que está muy enamorado de ese personaje. Entonces también te ayuda, a mí al menos eso me ayudó mucho como a momentos de interpretaciones más fuertes, como un llanto o una risa desenfrenada, o una especie de locura. Entonces, todo eso mi maestra me ayudó mucho. Entonces, gracias a eso, ahora es como, no sé, veo un personaje, trato de copiarle todo, no sé, su nariz, de ceja, no sé qué, bla, 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 porque también es un tema, como te comentaba anteriormente, es algo también kinésico. Entonces si tu personaje es gordito, uno tiene que creerse gordito y tratar como de hacerle el peso a la voz. Exacto. Paula, ¿y en qué empresa trabajaste por primera vez el doblaje? La empresa que primera vez hice doblaje fue DINS Doblajes Internacionales. Ahí hice mis primeras pruebas, empecé grabando algo que era muy básico que daban en Discovery Home and Health, en donde ahí interpretaba como niñitas en un programa que se llamaba Princesitas. Estuve en ese, estuve también en el Super Nanny, donde había muchos niños que se portaban mal. eh, Ahí también me dio la posibilidad de poder ampliar el rango, o sea, de tampoco hacer tantas voces de niñas, sino que también ampliar el rango y poder, en este caso, hacer voces de niños chicos, por ejemplo. Paula, ¿cuántos personajes más o menos? ¿Llevas la cuenta de cuántos personajes has doblado? Hoy la verdad es que llevo igual varios, pero como entre los más, como que se puedan conocer, yo creo que unos 5 o 4 por ahí.
que son como los más famosillos, por decirlo así. ¿Cuáles son esos cinco o cuatro más famosos que has interpretado, Paula? Bueno, en primera instancia es Marshall de Paw Patrol, Sadie Spark con Sadie, Fluffy de... Espérame, ¿cómo se llamaba? Ahí lo daban en Discovery Kids. No puedo recordar en este momento el nombre del programa. Saki Quack se llamaba. El otro es... Saki Quack. Bumblebee en Hero DC Girl, DC Comic Girl. Y me falta otro más. Que también era un perrito. Bueno, no me puedo acordar, pero por ahí lo tengo. Bueno, ¿y con cuál te has sentido más identificada o todavía existe alguno que te haya identificado o todavía no crees que haya alguno con el que te identifiques completamente? A ver, la verdad es que igual mis rangos como de personaje se han parecido bastante. Por ejemplo, tengo dos personajes que se parecen mucho, que es Sage Sparks y Marshall, que ambos, claro, si bien son de diferentes canales, se parecen mucho porque son como torpes, a veces, no sé, caminan rápido, se tropiezan con algo, o se caen, o les pasa algo, o se reparan con algo, entonces como que siempre tiene esos eventos, y es gracioso porque, bueno, igual quita mucha energía a veces, pero por ejemplo, no sé, cuando Marshall se cae de la escalera, hay que rellenar como todos esos pasitos de él hasta que llega un momento en que se cae. Sadie, por ejemplo, que hace magia en este caso, y al momento de tirar su magia, es igual como que desgasta mucho porque, claro, se grita mucho, pero en particular estos dos personajes son como los que más se parecen y en los dos donde me siento igual cómoda porque como ya los tengo estudiados, los he visto tantas veces que ya los reconozco kinésicamente y vocalmente, entonces ya es un tema de que me pongan a grabar y ya uno puede entrar inmediatamente en el personaje. Y a ver, ¿los has hecho por mucho tiempo? ¿Has hecho algún personaje que haya sido por muchos capítulos o son cortos? A ver, por ejemplo, en Paw Patrol llevamos por lo menos unos 5 años al aire más o menos, igual es harto, y claro, por lo que me he dado cuenta, y estamos como, todo el equipo Paw Patrol está marcando una generación bien importante, que son los niños que tienen entre 10 años, 5 años y un poquito más chicos, entonces ahí tú igual te estás dando cuenta que estás marcando una generación de niños. Entonces igual eso es como divertido porque la gente normalmente, claro, te pregunta por tu trabajo y todo, pero los que se llevan como la emoción principal y los que se llevan la parte más divertida siempre son ellos. Exacto. ¿Y contratas directamente con la empresa de doblaje o directamente con la empresa que crea la serie? No, en este caso la empresa de doblaje es quien es el intermediario. Entonces nosotros, en este caso, ellos son quienes determinan los castings. Obviamente esta empresa de doblaje la recoge y empieza a escoger según ya si es que el cliente a lo mejor te escuchó en algún momento o bien la comisión artística de la empresa en este caso. Perfecto. Y ahorita llevas ¿cuánto tiempo en esta empresa de doblaje? ¿Tienes allí toda tu carrera o llevas algún tiempo corto en la empresa en la que estás ahorita? Las que estoy ahora es la empresa que te comentaba, que es Sin Doblaje Internacionales, es la empresa que me dio crecer. Ahí es donde yo llevo por lo menos unos 8 años, he grabado en otras empresas también, pero DIN en particular fue la primera empresa en donde hice mis primeros doblajes y mis primeras pruebas de voz. ¿Y has incursionado por lo menos en otro medio como la radio, la televisión o no? Sí, porque por otro lado soy periodista, entonces tengo como el conocimiento de radio, que no es lo mismo que el doblaje, o sea, mucha gente lo cree que es como
que es como algo que se da y en verdad no, porque igual se tiene que estudiar, se tiene que hacer un montón de cosas antes de, y obviamente al momento de cuando uno hace radio, es netamente es el locutor, en este caso, que entrega información o que conduce algún programa. No así, por ejemplo, en este caso en el doblaje, que tú tienes que posicionar tu voz según el cuerpo del personaje y seguirlo y darle vida y mantenerlo todo el rato activo. ¿Y hace cuánto te graduaste en comunicación, Paula? Hace un año, aprox. Perfecto, entonces ya tienes, bueno, tienes conocimiento de radio, televisión, prensa, obviamente un comunicador social tiene el conocimiento de todos los medios. ¿Fue fácil ya convertirte en comunicadora con el conocimiento que traías del doblaje o no te ha servido ningún conocimiento en esta área? Sí, la verdad es que, por ejemplo, me ha ayudado como a relacionarme bien con el micrófono en este caso, porque el micrófono igual cumple la tarea más importante, que obviamente es grabarnos en este caso, pero sí pasa muchas veces que, no sé, que de pronto puedes que el micrófono quizás no te pueda funcionar o quizás estás saturando mucho. Entonces ahí es cuando uno tiene como recordar los conocimientos de radio, por ejemplo, y es como ya, la ganancia está afectando, tengo que bajar mi volumen o tengo que moderar mis gritos o dependiendo. Ahí obviamente la comunicación en comunicación constante con el técnico, en este caso el sonidista, y ahí obviamente se tienen como que nivelar las cosas. A veces pasa de pronto que, no sé, te pone un grito enorme y a veces como que la ganancia no te da y claro, la voz quedó muy así, reventaste prácticamente el micrófono y es donde uno tiene que hacer el proceso nuevamente. ¿Se puede vivir del doblaje económicamente hablando? ¿Es rentable vivir netamente del doblaje? En Chile no. En Chile no, por el hecho de que falta, yo creo que es un pensamiento de llevarlo a ámbitos profesionales, o sea, no digo que el resto lo sea, sino que es un tema de que, no sé, si yo, por ejemplo, tengo una empresa de doblaje y la tengo en Chile, no sería como un delito, por decirlo así, para que se pueda entender, un delito negarse a tener ciertas programas o ciertas series o ciertas cosas que a lo mejor, no sé, te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, no sé, a mí no me gusta el anime, entonces por lo tanto en mi empresa no va a haber anime. Y es como, no puedes negarte a un trabajo que de partida el anime es el que hace famoso a un actor de doblaje, entonces no te puedes como cerrar a la posibilidad de crecer tanto como empresa como también crear un elenco compacto de que te pueda también hacer crecer tu misma empresa. Entonces siento que acá en Chile eso falta mucho, que se cierran demasiado y son un círculo tan cerrado que no se permite... Ese cierre lo hace un autolímite, pues hace autolimitarse y tiene una predisposición a realizar el trabajo, tal vez, bueno, ya será Exacto. Puede ser por pensamiento o por falta de, digamos, de confianza en que pueden hacerse las cosas o simplemente lo que dice de que no les guste y es por lo menos igual en radio, si hay algo, yo no puedo dejar de leer alguna noticia o dejar de colocar algún tema que le guste a la gente porque a mí no me guste. Exactamente, porque eso ya es negar netamente, o sea, es como clausurar una parte de ti que es como actor de doblaje, entonces es como, no, pues si uno igual puede hacer más cosas, uno igual está dispuesto a, no sé, a optar a caricaturas más complejas como, te estoy dando un ejemplo, Los Simpsons, o adaptar un doblaje mucho más complicado también como es el anime. Entonces, cerrarte como ante esas posibilidades, siento que es un error garrafal lo que se está haciendo y da pena porque igual uno quisiera a veces hacer, no sé, anime o hacer otro tipo de doblaje y es como, pucha, acá no llega o acá no... Entonces ahí es cuando también las empresas se van directamente a México.
que además eso formaría parte también del crecimiento como actores de doblaje de ustedes allí en Chile, por supuesto. Paula, y además entonces el doblaje, ¿qué otra cosas realiza para poder percibir ingresos allí en Chile? A ver, hago hartas cosas. Bueno, yo estoy trabajando como actriz de doblaje, hago clases de baile también, hago clases de twerk, me va bien con eso igual en ciertos aspectos. Aparte, bueno, cuando antes de que pasara todo el asunto de la pandemia, estaba trabajando con medios deportivos, estuve cubriendo equipos, fui corresponsal de diferentes equipos chilenos, así que eso igual ayuda bastante como a desenvolverte un poco en el ámbito de la voz y posicionar bien tu voz. Son como las tres áreas en las cuales yo estoy incursionando. Bueno, ya obviamente como periodista deportiva ya no, por un hecho de la pandemia, pero sigo vigente en las otras dos cosas. Y ahorita en pandemia, ¿grabas todo desde casa? ¿Tienes que ir al estudio de vez en cuando o es netamente desde tu vivienda donde haces las grabaciones? Sí, en este caso, como pasó todo este tema de la pandemia, bueno, en mi caso tuve que equiparme completa. Uno como actor o actriz de doblaje estás acostumbrada o acostumbrado a ir a los lugares, a que tú entres a tu cabina, grabes y después te vas y es algo como súper remoto, súper rápido, pero con todo este tema del COVID uno tuvo que adaptarse y en este caso cuento con mi micrófono en casa, con mis audífonos, con interfaz y todo lo técnico que tenga que ver con el doblaje o en este caso con locuciones, que a veces también se da mucho el tema de la publicidad. ¿Qué tipo de micrófono utilizas, Paula, allí en tu casa? Tengo un condensador M7 que es bastante bueno porque no, no absorbe tantos ruidos como algunos micrófonos que me he dado cuenta que de pronto como que se mete una radio y es como, no, estoy escuchando una radio. Pero en este caso el M7 me ha funcionado súper bien y es como mi gran herramienta de trabajo, más los antipop que a veces pueda tener. Así que con eso me estoy como tratando de manejar y me ha resultado bastante bien igual. El problema es que, claro, como estoy en un espacio como este, por ejemplo, que es donde yo grabo, a veces se hace un poco eco, entonces tienes que acercarte un poco más y tratar como de taparte o en este caso tengo como una especie de que para un poco el ruido o un poco el eco, entonces tienes que como acomodar tu cabecita y para que el sonido y la voz se quede como en un solo lado y no que se te escape y que se escuche eco todo el tiempo. Exacto, que no haya el delay, el rebote de la voz. Paula, Claro, ustedes, cada país tiene su dialecto, tiene su lenguaje, tiene su jerga, y sabemos que el doblaje obviamente tiene que ser algo completamente neutral, que tiene que llevar un acento neutro. Es difícil para ti mantener un acento neutro teniendo el acento chileno, porque de pronto nosotros a veces decimos que ustedes hablan raro, ustedes pueden decir que nosotros hablamos raro, dependiendo de cómo lo veas y de dónde te encuentres, pero es difícil el acento neutro, ¿te costó mucho? sí, a principio cuesta un poco por el hecho de que, claro, o sea, todo latinoamericano tiene su esencia en particular, pero el chileno lo es más porque hablamos extraño y yo reconozco que hablamos extraño porque, por ejemplo, las S las descansamos mucho, entonces, por ejemplo, no sé, en vez de decir descanso, uno dice descanso, es como, ¿por qué respiran las S? Y en verdad es que no sé, es un descanso, es algo que es normal en nosotros, pero claro, al momento que cuando uno está trabajando te das cuenta es como, oye, no, qué mal estoy hablando, y que de pronto me pasa mucho. Entonces, por ejemplo, lo que hago yo, normalmente hago como un ejercicio de, no sé, ver los Simpsons o ver un capítulo de Paw Patrol, que como que para como familiarizarme con el neutro, pero no es algo que cueste, sino que es algo más, eh, yo creo que lo difícil no es como intentar hablar en neutro, sino que lo difícil es mantenerlo, porque de pronto, no sé, Machel puede estar a cargo de una emisión, por ejemplo, y si va a estar a cargo de una emisión, eso indica en que va a estar todo el capítulo hablando y va a estar todo el capítulo ahí 24/7. Entonces, ¿qué pasa?
que tienes que seguirle obviamente la corriente y todo, y claro, a veces que, no sé, se me ensucia una frase y es como, oh no, la dije mal, como ya, ok, de nuevo, ya, perfecto, vamos a grabarla de nuevo, o no, es que hice tal cosa, o no, me sonó un globito de saliva, o no, me sonó tal cosa, y es como que, y ahí te descoloca y como que no, ya. Volvemos con los ejercicios, volvemos a hacer, a deletrear, volvemos a respirar y un montón de cosas y ahí como que uno lo puede nivelar. Pero claro que al principio es súper difícil, pero aún lo es más difícil es mantener ese registro neutro. ¿Y cuánto tiempo duras para grabar un capítulo o cuántos capítulos grabas en un día, en una jornada de trabajo normal? ¿Cuánto tiempo tienes que dedicarle a hacer las grabaciones del doblaje? A ver, igual depende mucho, porque por ejemplo, si hablamos exclusivamente de Paw Patrol a veces llega, no sé, ya, en este caso estamos grabando la temporada 7, entonces es como, ya, ok, mandan las cosas de la temporada 7 y a veces llega hasta el capítulo 3. Entonces te dan un plazo según el cliente en este caso, que el cliente obviamente en base a la comunicación con la empresa de doblaje, y la empresa de doblaje es quien determina, oye, me tienes que mandar en un lapsus de tanto tiempo, con tanta duración, que no sé qué, bla, bla, bla. Por ejemplo, no sé, hay veces que, mira, en 3 días yo necesito esto. Y son a veces, no sé, 2 capítulos, o un capítulo, o 4 capítulos, pero depende mucho también. Y al momento de grabar, bueno, la verdad es que uno conoce tanto tiempo su personaje, y en este caso Marcel lo tengo hace 5 años, eh, se aprende tanto que ya después el personaje te sale como por los poros y en verdad como que ya eso no cuesta mucho como la interpretación. Entonces demoras mucho menos, es mucho más fácil, es mucho más llevadero y a veces, no sé, te puedes demorar 1 hora grabándolo y que eso es lo otro también. Depende mucho también de las frases que te puedan dar. O sea, hay veces en que Marshall tiene 25 frases, otras veces tiene 40, otras veces tiene 50, otras veces tiene solo 2. Entonces, depende mucho también del capítulo que llegue y de la urgencia con lo que quieran tenerlo también. Exacto. ¿Y has hecho doblaje fuera de Chile? ¿Has salido de Chile a hacer doblaje o solamente lo has hecho allí en Chile? Ay, no, me encantaría haber podido viajar, pero no he tenido la oportunidad aún. Solamente mi trabajo está en Chile, pero me encantaría ampliarme un poco más. ¿En qué país te gustaría hacer doblaje, Paula? México, güey, ahí está todo. Pues no manches, güey, ¿no? Allí en México. Sí, bueno, aquí en México prácticamente es la cuna del doblaje aquí en Latinoamérica. Luego de México fue a Chile, luego llegó aquí a Venezuela también. Y bueno, ha migrado a muchas partes. En realidad yo admiro también mucho a los españoles que fueron los que iniciaron con todo esto del doblaje y también son unos duros en el doblaje. Claro, Sí. su acento obviamente es completamente distinto al de nosotros, pero en verdad eso no hace que no sean profesionales en lo que hacen. Pabla, ¿qué otro actor de doblaje o qué actor de doblaje admiras? ¿Te parece que ha seguido su trayectoria y de pronto otros con los que hayas trabajado que diga, wow, qué excelente? Me gusta mucho Patricia Acevedo, que Patricia es la voz de Lisa Simpson y la voz de Serena en Sailor Moon. Me gusta mucho porque, bueno, uno puede quizás como crear ciertas voces, pero la particularidad que ella tiene es que, no sé, claro, de pronto escuchas Lisa Simpson y es como si sonara como Serena de Sailor Moon, pero en verdad no, porque está adaptado a que sea una niña. Ok, entonces te quedas como con la Patricia Acevedo niña. De pronto ves Sailor Moon y es como, oh, estoy escuchando a Serena y pareciera que fuera Lisa Simpson, pero en verdad no, porque Serena es adolescente. Entonces siento que ella nivela también eh, su rango de voz que no le afecta y tú también como, en este caso como espectador, también lo asumes y es algo como súper normal y no te choca tanto de que pronto como que sea las mismas poses de las mismos actores o las mismas actrices y como que te descolocan. Entonces en este caso siento que no. Es un tema de que
te ayuda como a decir, oye, wow, o sea, dentro de su misma voz o lo parecida que puedan sonar sus voces, en la interpretación está la magia y eh, son características como bien ínfimas, como un detalle muy, muy chiquitito que se logra percibir. Yo a ella la admiro mucho por eso. El tener un registro agudo o un registro grave de voz me garantiza que voy a tener algún personaje o no tiene nada que ver el tipo de registro que poseamos. No, la verdad es que no. Bueno, cuando yo era niña pensaba que, claro, o sea, oye, tengo que tener una voz FM para que me puedan dar algún trabajo y quizás poder entrar, pero después, claro, tú creces y te das cuenta que al final el rango de voz eh, puede ser variado, o sea, puede que te hagan hacer voces agudas como voces graves, es algo que la actriz o el actor siempre tiene que estar en constante crecimiento y en constante estudio también. Entonces, tienes que estar ahí estudiando también, o sea, no es un tema de que ya yo sé hacer esto y es como no, también tengo que incursionar otras cosas. Paula, ¿cuáles son tus coordenadas para que la gente pueda seguirte, para que la gente pueda ver también tu trabajo? No sé si lo subes a las redes de vez en cuando o si no manejas mucho las redes. Si las tienes, ¿cuáles son para que la gente pueda seguirte allí? Bueno, subo mucho material, a veces me da por cantar, entonces pronto subo mucho material. Sí, la verdad es que tengo Instagram. Instagram es, bueno, Germán Pabli, que es va primero mi apellido y luego va mi nombre, pero en vez de una A, llevo una I, Pabli, con I latina. Y Germán se escribe con dos N final. Entonces, es arroba Germán Pabli, todo junto. Y Herman asimismo es Pabli, mi cuenta de Twitter. ¿Sí? tienes Instagram y Twitter, tienes canal de YouTube, Paula. Por el momento no, pero estoy trabajando para pronto tener un canal en donde poder subir contenido. Y cuando haces alguno personaje característico como este de Paw Patrol, ¿eso te afecta en algo en tu vida diaria? ¿Llevas el personaje contigo a otros lados o solamente tienes el personaje allí en el estudio, nada más? No, a veces, bueno, normalmente como en casa con amigos o amigas, obviamente uno como que pone de su cosecha y todos se ríen, es como ya la Paula, ya es la Paula, qué hice yo, pero, pero no, obviamente como te decía, o sea, uno se transforma prácticamente para poder actuarlo y claro, el personaje termina ahí, pero obviamente, no sé, en reuniones familiares o en casa con amigos, como te comentaba, de pronto se escapan frases y claro, los demás lo entienden o se ríen, qué sé yo. Pero pasa como cosas bien divertidas. ¿Has ido a eventos donde tengas que interpretar allí en vivo el personaje? Ay, no, pero me encantaría. Lo que sí, nos invitaron cuando fue una película de Paw Patrol, que fueron cuando sacaron los nuevos trajes, que es de Mighty Pop. Ahí nos invitaron a todo el elenco para poder ir a ver la película, que fue maravillosa. Pero así como en convenciones de eventos, la verdad es que no, porque eso normalmente se da en anime o en cosas así. Yo igual estuve en un anime que es Little Witch Academia, en donde también se hizo una convención. Bueno, por temas de presupuesto no pude viajar a México con mi elenco, pero, pero insisto, el anime es lo que te da como te da esa facultad de poder ir a convenciones, de que las demás personas puedan conocer tu trabajo. Entonces, en cuestiones de anime creo que eso se da mucho, ¿no? Así como los dibujos animados convencionales o quizás como Paw Patrol en este caso. Y claro, es hecho para pequeños, pero lo que más se da como en ámbitos de convenciones es el anime. Es como lo más fuerte que hay. Y tienes, por ejemplo, permitido, en caso tal, de ir a algún evento privado, fiestas infantiles y hacer el personaje, o tienes alguna restricción en esta parte. No, la verdad es que no, porque lo único que nosotros nos topamos en este caso, o sea, lo único que nos frena son los derechos de imagen. O sea, yo no puedo utilizar derechos de imagen porque no es una creación mía, digámoslo. Pero en ámbito acústico y latinoamericano, eh, soy la voz de Marshall. Entonces no es como algo que sea como algo privado y solamente de cierta persona, porque
no es que sean como propietarios de algo, sino que uno queda en el casting y ya, entonces ya lo que uno haga es responsabilidad totalmente personal igual. Perfecto. Paula, en verdad ha sido un inmenso placer que nos hayas acompañado. Se ha ido el tiempo volando, increíble el tiempo. Wow, sí, Muchísimo, muchísimo. ¿Facebook tienes, Paula, antes de despedirnos? sí, Pablis Marión. Pablis Marión. Ajá, Así, tal cual. Pablis, obviamente, como lo describe, así como suena, Pablis Marión. Ajá, Pabli, TS, espacio Marión. Perfecto, para que la gente pueda seguirte entonces en tus redes sociales, Sí, familia, hijos. todos. No, no, pregúntale si tienes familia, si tienes hijos en este momento. Ah, yo, pucha, tengo un hijo, pero que es un bebé gatuno, así que mamá, aún no soy mamá humana, pero eso, tengo, bueno, vivo con mi familia, mamá y papá, no tengo hermanos, entonces yo creo que por eso soy como la favorita, pero, pero eso, no tengo hijos por el momento, solamente mi gatito. Bueno, perfecto. Entonces, ahí está Paula Hermán para todos ustedes directamente de Santiago. Muchas gracias, Paula, por esta entrevista. Gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos. En verdad, para nosotros es un inmenso placer que hayas destinado estos minutos para toda la audiencia de Sinergia 89.7 FM. Sí, la verdad es que muchas gracias a ustedes. Uno, el trabajo que uno tiene es tan anónimo que a veces, bueno, en muchas ocasiones no se le da como el valor como uno quizás quisiera, pero se agradecen mucho las instancias de conversa en donde uno pueda como comentar su trabajo y tratar a veces de aportar un granito de arena en el mundo. Es difícil, exacto, porque prácticamente son desconocidos. La gente piensa que la voz es del personaje original. Obviamente los niños no saben en el momento de quién son las voces de los personajes. Y es bien, me parece injusto porque deberían tener su reconocimiento, deberían además, obviamente, sobresalir en la sociedad porque obviamente también ejecutan un papel muy, muy bonito y además que ustedes influyen en el crecimiento de una u otra manera, aunque ustedes, digamos, lean un guión o dramaticen un guión, pero ustedes influyen en el crecimiento y en la evolución de nuestros hijos y deberían tener ese reconocimiento, me parece a mí. Exactamente, entonces pasa mucho eso, que a veces, claro, el trabajo es tan anónimo que pasa desapercibido y uno es como, pucha, qué lamentable que, no sé, un ejemplo, qué lamentable que la gente no se quede a ver los créditos. Es como eso, oh, pucha, no los vemos, no, se van antes porque hay cosas que hacer. Exacto, ¿no? Y que los créditos pasan, son tantos y pasan tan rápido que la gente dice, no, créditos, para cambiar el canal o apagan ya y se van. Es difícil y pues, Exacto. eso los deja, digamos, a un lado de la palestra, ustedes, los actores de doblaje. Claro, entonces pasa mucho eso, que claro, no sé, películas de cine es como ya, ok, ya perfecto, ya está pasando como eh, pasando como la gente que trabajó en este caso, bueno, dependiendo obviamente del primer idioma que sea, el idioma original, y ya después viene como el casting de voces y ya las salas están totalmente vacías. Pasa lo mismo, como decías tú, cuando se cambia canal. Exacto. Bueno, Paula, muchísimas gracias, en verdad, un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros. Por acá siempre estaremos a la orden, igual a lo que puedas necesitar de nosotros, ahí estaremos para colaborarte. Muchas gracias por la entrevista.